nos ponemos hoy en una actitud y en la práctica de una virtud muy importante para el tiempo que vivimos y para todos los tiempos. Es la virtud de la esperanza, que junto con la fe y la caridad conforman lo que son las virtudes teologales. La esperanza ha sido definida por algunos poetas, entre ellos Charles Peguy o Emily Dickinson, como algo pequeño, pero que lo necesitamos en el interior de nuestro corazón cada día para vivir, para seguir adelante, para no temer a las dificultades. La esperanza es un don que Dios nos regala, un don que ha puesto en el corazón de todos los hombres desde el comienzo de la historia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel esperaba la salvación, esperaba la llegada del Mesías, del Liberador. Los salmistas decían: tú eres, Señor, mi esperanza en mi juventud. Contigo voy seguro. Tú eres, Señor, mi pastor. Aunque camine por valles tenebrosos, no temeré, porque tú vas conmigo. Estas palabras definen el porqué de nuestra esperanza, porque sabemos que nos vamos a encontrar con alguien que nos quiere, que nos ama, que ha derramado su amor en nuestros corazones para que ese amor, a su vez, lo derramemos en los corazones de las personas que están a nuestro lado. Es una esperanza, la del pueblo de Israel, que tiene su consumación en el misterio de la encarnación, cuando Dios se hace hombre, cuando toma carne y se hace uno de nosotros. Incluso cuando nuestra vida termine, Él nos acompañará por ese camino, porque Él sufrió, padeció la muerte, pero también resucitó. Y esa resurrección es la señal de nuestra esperanza. El apóstol Pedro decía: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, pero también con unas actitudes que nos indicaba, con dulzura y con respeto. ¿Qué actitudes son tan necesarias en el mundo que vivimos? Dulzura y respeto para vivir la esperanza. Y luego el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Espe Salvi, nos decía dónde podemos encontrar lugares de aprendizaje para el ejercicio de la esperanza. Y él nos sugería varios lugares de aprendizaje. La oración personal y la oración litúrgica. Él dice: la oración personal, donde podamos hablar a Dios; la oración litúrgica, donde Dios nos habla y nos ponemos a la escucha. Otro lugar de aprendizaje de la esperanza son las obras, el ejercicio de la bondad para con aquellos que están cerca de nosotros. Las obras dan testimonio de lo que somos. Las obras, y luego señala una gran estrella, a la que llama estrella de la esperanza, que es María. María, la Madre de la Esperanza. Y alude Benedicto XVI a un himno del siglo VIII o IX en el que se dice que María es la estrella de los caminantes, porque somos caminantes. Y en la noche, cuando vamos caminando, buscamos en el cielo signos de luz. Y entonces Él mismo nos dice: tenemos que buscar esas personas luminosas que nos dan luz. La esperanza
produce luz, y María la gestó en ella misma, dio carne a la esperanza. Qué mejor que acercarnos a esa madre que también nos dio a luz en el Calvario, y es la madre de la esperanza. Hola, bienvenidos de nuevo a este foro online Pueblo de Dios en Salida. Hoy una nueva sesión en la que hablaremos de la esperanza, y para ello pues tenemos la suerte de estar con nosotros Carmen Azaustre y Enrique Figueroa, y vamos a empezar un poco, después de haber oído la locución de Carmen, pues vamos a hablar un poco sobre las características de esta esperanza, ¿no? Yo creo que los planteamientos que hacía Carmen sobre la definición de la esperanza que hacía Benedicto en su encíclica, o sobre los planteamientos que hace el Papa Francisco hoy, pues nos pueden inspirar para un poco iniciar este diálogo. Yo empezaría, si os parece, hablando de las virtudes de la esperanza. ¿Cuáles son las virtudes de la esperanza? ¿Cuáles son las características positivas de la esperanza? A mí me parece que una característica positiva y muy positiva es la alegría, porque el cristiano tiene que ser un hombre alegre. Lo primero de todo porque sabe que Jesús lo quiere, que Dios lo quiere, y que va a ir conduciéndolo a lo largo de toda la vida. Y esa es la esperanza, la certeza de que vamos a ir caminando con Él y que al final de la vida nos sumergiremos en el amor y en la plenitud de Dios, cosa que no nos impide el construir ese reino de Dios aquí ya, en el momento presente en el que estamos, hacer realidad el hombre y la mujer nueva, ese reino de justicia, de verdad, pero desde una actitud alegre, desde una confianza firme. Si plantea el Papa Francisco a la esperanza como una virtud pequeña, en realidad él la define como la hermana menor de las otras virtudes teologales, ¿no? Y hace ese planteamiento. ¿Tú crees que la esperanza es realmente una virtud activa o es contemplativa? Yo fundamentalmente creo que es activa, ¿no? El concepto de virtud, quizás me iría hacia atrás, el concepto de virtud es una actitud a hacer el bien, una actitud firme y decidida a hacer el bien. Ese es el concepto de virtud en general, ¿no? Y mediante acciones concretas. Yo creo que también hay una cosa importante en la virtud, que la virtud lleva acciones concretas a hacer el bien, eso por un lado. Y luego está lo que se entiende por esperanza en la calle, digamos, en el vulgo general. Yo todos los años, como muchos de nosotros, la mayor parte de la gente que me cruzo y que hablo son fundamentalmente, pues me temo que son no creyentes, no practicantes, etcétera, etcétera, mucha gente joven, ¿no?, que espera cosas, ¿no? Y se usa la palabra esperanza como una actitud optimista a que ocurran cosas, a que ocurra un deseo, a que ocurra un anhelo. Básicamente es lo que en la calle se habla como esperanza, ¿no? Claro, nosotros lo hemos traído al plano de nuestra fe. Claro, la esperanza, como bien ha dicho Carmen en la introducción, y todos sabemos, una virtud teologal, y ocupa el medio, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Está en el medio, ¿no? Bueno, es una cuestión importante que se podría debatir porque está en el medio, ¿no? Yo creo que efectivamente no es menor como las otras, por supuesto tampoco son menores, son iguales, porque la esperanza desde el punto de vista de nuestra fe es una seguridad en o un deseo, también es un anhelo de alcanzar el reino de los cielos, por supuesto. ¿A través de qué? Pues a través de la enseñanza de Jesucristo, que vino a darnos el mensaje, y por supuesto con el auxilio del Espíritu Santo, si no, poco valemos, ¿no? Pero claro, entre esa esperanza que nosotros concebimos de esa manera y lo que es la esperanza para la gente de la calle, hay una cuestión que es muy interesante deslindar, ¿no? Es decir, cómo la idea nuestra de esperanza como una virtud y que lleva a cosas trascendentes se manifiesta en la realidad de la gente que no cree en eso y que aspira a cosas que no puede, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante y por eso, si ahora seguimos interviniendo, ampliaré la idea, pero creo que no es una virtud menor en absoluto. Yo creo que las tres virtudes son esenciales. Sin fe no somos nada y sin amor pues somos menos todavía, y sin esperanza, ¿qué nos queda?
Sí es cierto que la esperanza es la base de nuestra fe, o sea, nosotros nuestra fe la basamos en la resurrección, que al fin y al cabo es el culmen de la esperanza, ¿no? Sin embargo, Benedicto XVI decía que la esperanza tiene la virtud de cambiar la vida. ¿Cómo podemos enfocar esa reflexión de Benedicto XVI? Pues yo, fíjate, tengo en la mente una escena del año pasado, de la Pascua del pasado año, de la Semana Santa, cuando estábamos en plena pandemia y vimos al Papa Francisco en aquella plaza de San Pedro, solitaria, oscura, desnuda, y detrás de él un crucificado. Y para mí esa imagen la tengo profundamente grabada por dentro, y me parece que es la imagen de la esperanza más fuerte y más aguda, porque esa soledad, ese silencio de muerte que estábamos viviendo en todo el mundo en esos meses, solo podría ser roto por ese crucificado con los brazos abiertos, acogiéndonos a todos, pero luego resucitando en la mañana luminosa de la resurrección. Es verdad que es una esperanza trascendental, pero esa esperanza se hace de las pequeñas esperanzas de cada día, con las dificultades que nos encontramos al levantarnos cada día. Por eso Peggy, que lo has nombrado tú, dice que la esperanza es la hermana pequeña, porque la tenemos que ir haciendo cada día. Él nombra, dice, la fe es un gran árbol, la caridad es esa gran pasión que acoge a los hombres y que los levanta. La esperanza es esa promesa de primavera que nos llega en abril. Para mí es muy importante, son las pequeñas esperanzas de cada día que se sustentan y a las que no podemos renunciar y a las que le tenemos que dar una respuesta. La esperanza tiene que ser activa, sencilla, de cada día. Yo hice un curso hace algunos años que el lema lo teníamos la esperanza cristiana, y recuerdo que cantábamos: esperar es un reto, esperar una tarea, esperar cada día la llegada de Dios, esperar que surja el hombre nuevo, esperar que las sombras se conviertan en luz. Para mí ha sido ya ese un lema en mi vida que está encarnado por dentro en mi corazón y en mi alma. La esperanza para mí tiene ese sentido de luminosidad, también de dificultad y de noche, pero siempre marcada por la luz de la resurrección de Jesús. Enrique, te voy a plantear una dicotomía. Dice el Papa Francisco, refiriéndonos a este poema de Charles Péguy, dice: la esperanza avanza entre las dos hermanas mayores, cogidas de la mano, pero en realidad es ella la que las dirige. Es la pequeña, la hermana pequeña va cogida de la mano, pero en realidad es ella la que las dirige. Esta es una primera reflexión, ¿no? Y la segunda reflexión es la reflexión de Nietzsche, que llama a la esperanza la virtud de los débiles. Bien, es muy interesante y llevaría un poco de tiempo, pero me parece fascinante lo que dice hoy. Yo creo, vamos a ver, yo creo que el cristiano, la esperanza tiene un punto contemplativo, evidentemente, tiene un punto contemplativo, pero yo creo que si uno ve la vida de Jesucristo y lee el Evangelio, como hacemos todos habitualmente, te das cuenta que Jesucristo lo invita a la acción continua. Es más, llega a decir que es signo de contradicción, es decir, a la discrepancia para cambiar las cosas. Entonces nos invita a la acción. Yo creo que nosotros, nuestro desarrollo de la virtud, concretamente la esperanza, no puede ser de brazos caídos, de inacción. El mundo, como decía Bertolt Brecht, bien necesita ser cambiado, decía Bertolt, ¿no? Y es verdad, y yo creo que la acción transformadora que puede tener el pensamiento cristiano en el mundo, que nos lleva a transformar las cosas, no solo una actitud contemplativa,
que es buena y mucha gente la tiene, está bien, pero yo creo que esa es otra cuestión. Yo creo que si vemos la bienaventuranza, que es el gran canto de la esperanza, yo creo que las bienaventuranzas de Jesús, eso es un canto a la transformación, es decir, haz eso todo y el mundo cambiará. Yo creo que ahora mismo, de hace años, muchos años, y ahora, bueno, quizás más todavía, el mundo anda con incertidumbres, con negruras, con muchas cosas, y mucha gente lo está pasando muy mal. Entonces yo creo que ese ayuda a la esperanza que tiene que hacer el cristiano, evidentemente con su acción diaria y tratando de cambiar las cosas, es muy importante. Yo creo que efectivamente Nietzsche dice eso en un contexto. Claro, que si se saca del contexto, la frase suena bastante mal, la verdad. Visto en el contexto que lo dice Nietzsche, se entiende mejor, lógicamente. Pero, en fin, quizá en ese sentido, a pesar de que Nietzsche me gusta, me quedo más con Peuí en este sentido que con Nietzsche, por lo menos cogiendo ese trocito, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, pero fíjate, Miguel Ángel, yo diría algo más. Sí. Y es que son los débiles, ¿no? Es como la razón de los débiles. Y a mí me encanta cuando Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa afirmación que es el reconocimiento de nuestra finitud, porque además, es verdad, somos finitos, pero luego al mismo tiempo el reconocimiento de esa esperanza que tenemos, una esperanza sin nombre, en la fuerza de Dios que obra en nosotros ese milagro. ¿Cuántos débiles han hecho tanto por el mundo, transformando la sociedad? Han muerto. Bueno, perdonad que haga tanta referencia a la pandemia, pero ahora mismo, ¿cuántas personas generosamente han dado todo para salvar a otros? En su debilidad, pero apoyados en la fuerza de Dios. Para mí esa es la gran riqueza de la esperanza. Sí, la esperanza, como dice Enrique, yo estoy muy de acuerdo, la esperanza tiene un punto activo. Quizá no tanto como la caridad, pero tiene un punto activo. Y también tiene un punto importante contemplativo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la conclusión. Nadie lo niega. Sí, exactamente. Sí. Bueno, yo creo que... Sí, no, yo no quería que termináramos sin hacer explícito ese mensaje de María, Madre de la Esperanza, porque ella la llevó dentro de sí, ella dio a luz al mismo Dios, lo acompañó, lo llevó por las montañas de Judea cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y es muy bonita una imagen que dice Benedicto XVI, que dice, esa imagen de María llevando a Dios por los montes de Judea es la imagen de la Iglesia llevando a Dios por los montes de la historia. Me parece esa una imagen muy bonita. Y luego, con el arraigo que tiene en nuestra tierra, esa vocación de la esperanza, es decir, miremos a la Madre de la Esperanza, que ella está con nosotros, es la que nos va a animar, es la que estuvo en el cenáculo con los apóstoles en la venida del Espíritu Santo. Ella es Madre y Madre real que nos dio a luz en el Calvario. Santa María de la Esperanza, pidámosle, ruega por nosotros. Yo voy a añadir, y ahora paso la palabra a Enrique, que la imagen de la esperanza la tenemos que ver en la tumba vacía, ¿no? Contemplamos la tumba vacía porque ha resucitado y esa es la base de nuestra fe. Tenemos esa esperanza, la tumba está vacía porque Él resucitó, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión también que podemos sacar. Y Enrique, tú... Sí, bueno, está claro que la imagen de la roca abierta y la tumba vacía es la que devuelve la esperanza en un momento negro, oscuro, tras la muerte, el Viernes Santo de Jesús. Yo creo que eso es así, ¿no? A mí hay una cosa que, bueno, que imposible evitar decir, que por qué la esperanza es verde. El color verde, bueno, tiene el origen, bueno, es discutido, pero aparte tiene que ver con ese resurgir primaveral de los cultivos, de la primavera, que daba alegría porque teníamos que comer el año que viene, ¿no?
Yo simpatizo mucho con eso, por razones quizás futboleras, pero sobre todo por razones de profesión, porque claro, yo soy ecólogo y el ecólogo somos muy verdes, como saben. Entonces, la esperanza para mí tiene un componente importante, incluso profesional, ¿no? Pero quiero incidir en una cuestión que es la acción. Yo creo que la acción es importante, el mundo necesita ser cambiado. Yo creo que la historia efectivamente no ha terminado, no ha llegado al fin de la historia, y creo que el mensaje de Jesucristo, que creo que efectivamente es el mejor mensaje que ha habido nunca en el planeta, es el que puede llevar, no al final de la historia, esto no puede acabar, pero sí acabar, ir acabando o con un final feliz. Yo creo que los cristianos hay una cuestión importante, que es lo siguiente, que son, toda estructura social tiene su infraestructura y su superestructura, ¿no? Entonces, el mensaje cristiano forma parte de la superestructura de la sociedad. Esa superestructura de alguna manera influye en la infraestructura, y la infraestructura es precisamente la que hace transformar la sociedad en muchas razones, con lo cual tenemos que ser activos en ese sentido, tenemos que creer, por supuesto, observar una virtud contemplativa, pero una virtud también muy activa. Yo creo que la esperanza se une a la utopía, en el sentido, yo creo que la utopía es algo que no existe, pero debería existir, y entonces la esperanza refuerza la utopía. A mí siempre me ha parecido así, como dice autores como Claudio Magris, ¿no? Y por si no tengo otra cuestión, yo he retomado, de cuando me hicieron esta invitación de estar con vosotros, retomé del baúl de los recuerdos un libro antiguo del año 76 de Roger Garaudy, que se llama Una nueva civilización, el proyecto Esperanza, ¿no? El libro no tiene desperdicio, es decir, ojalá este libro lo cogieran algunos dirigentes y siguieran lo que dice él para transformar una sociedad. Un autor que evidentemente era católico, y luego devino otra cosa, pero era católica en origen. Yo creo que este tipo de recuperar estas personas con estas ideas tan buenas del proyecto Esperanza y unirlo a las ideas que tiene actualmente nuestro Papa vigente, el Papa Francisco, y coger también lo de papas anteriores, como ha dicho Carmen, de Benedicto, podría dar lugar a una esperanza transformadora. Yo creo que ahora mismo la esperanza debe ser transformadora, debe ser activa, y no podemos quedarnos con los brazos caídos en un mundo que necesita ser cambiado. Sí, estamos de acuerdo, o sea que tiene que tener una componente de optimismo pasivo, pasivo, pero también tiene que tener una componente importante activa, porque si no... hay un tema del que no hemos hablado, que son aquellas cosas que realmente se oponen a la esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puede estar dañando esta esperanza que buscamos, ¿no? Aquello que nos lleva a la desesperanza, que aparte de pues las situaciones que vivimos, las mundanas, yo creo que también podríamos plantear que a lo mejor pues la gente joven no se está haciendo planteamientos de esperanza, sino que vive muy al día, porque la esperanza tiene mucho de futuro. Y yo creo que la gente joven a lo mejor vive mucho al día y no se hace tantos planteamientos de esperanza, ¿no? o planteamientos esperanzadores que nos puedan llegar a ese tipo de reflexiones. ¿Cómo veis esa situación? Pues realmente es difícil, ¿no? Sobre todo en una situación, por ejemplo, en España, en que nos llega la noticia de un paro juvenil de un 40%. Entonces, es difícil aceptarlo y vivirlo, pero... y luego también tú has dicho actitudes que van contra la esperanza. A mí me parece que la del egoísmo, el cerrarse en uno mismo, en lo local, el no abrir los ojos al que tienes cercano, eso realmente son actitudes que cierran a la esperanza. El no proporcionar a otros las pequeñas esperanzas que tú puedas vivir. A mí me parece importantísimo el estar atento, el ser luz. A mí me parece también que la esperanza es una luz sobre la vida y la situación. Y la desesperanza es a donde conduce, es a la muerte y a la frustración. Hoy estaba oyendo yo la radio y estaban hablando de la cantidad de suicidios de jóvenes que hay, que se están dando, impresionante. Algunos son producidos por patologías, pero es indudable que la situación que vivimos mundial cierra el futuro, ¿no? Y el no tener futuro ya te está hablando de desesperanza. Entonces, ¿qué podemos
aportar los cristianos? Pues esa cercanía, esa transformación, esa alegría y sobre todo la manifestación de por qué tenemos esa alegría, en quién creemos, a quién ofrecemos. Es Jesús, es el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, pero no para que sea un pozo hondo donde nadie pueda sacar el agua viva de la que hablaba el Papa Francisco para la Cuaresma, ¿no? Que identificaba el agua viva con la esperanza. Necesitamos sacar esa agua y darla a los demás para que la beban, pero a lo mejor no hacer grandes cosas, sino esas pequeñas cosas, esas palabras que nos hieren, esas actitudes que consuelan, que ofrecen, que dan esperanza. Esas son las que yo creo que tenemos que provocar en el mundo. Nos vamos quedando sin tiempo. Enrique, una observación. Tú y yo nos movemos en el mundo universitario, sabemos un poco, estamos en contacto con los estudiantes. ¿Cómo ves tú que se está sembrando la esperanza en el mundo universitario? ¿Cómo ves tú a los estudiantes con respecto a la esperanza? Yo creo que hay un paso anterior a la desesperanza. Cuando la desesperanza se instaura, el mundo es muy oscuro, muy gris, muy incierto, muy líquido, ¿no? Pero hay un paso anterior, que es el desencanto. Yo creo que hay una sociedad desencantada, por muchos motivos. Yo creo que la sociedad del consumo que se ha metido, una sociedad planteada en el crecimiento como última meta, es una sociedad que cada vez genera más inequidad, por mucho que algunos digan que el futuro está en el crecimiento. El crecimiento genera diferencias, siempre inequidades, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora muchos saben que van a vivir peor que sus padres, que van a vivir de sus padres muchas veces, y que no hay trabajo, y hay enfermedad, y hay cosas, y luego hay una sociedad de consumo informativa tremenda, esa irreal sociedad del conocimiento, 5G, de comunicación, hipercomunicado, tiene un elemento falso, yo creo, un falso de consumo inducido por poderes económicos que llevan a un desencanto. Y el desencanto mantenido lleva a la desesperanza. Todavía estamos a tiempo de que la desesperanza no se instaure en la sociedad, no se instaure en esa juventud que efectivamente nosotros tratamos, pero para ello tenemos que romper el desencanto y hay que trabajar eso. Pues eso es misión de todo. Y hasta aquí yo creo que hemos llegado, o sea, ha sido un placer compartir estos minutos con dos amigos, porque he tenido la suerte de compartirlo con dos amigos, y bueno, pues esperemos que les haya gustado y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. La próxima serie. Gracias.